Hechos capítulo 2, versículos 12 y 13. Hechos capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, hoy en esta mañana, porque tú pones el deseo, Señor, en nuestros corazones de venir a adorarte, de venir, Señor, a darte toda la honra y toda la gloria. Gracias por el hambre que tú has puesto en nuestros corazones de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has puesto esa necesidad de poder, Señor, alimentarnos con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que eso sea y que tu Santo Espíritu sea el Maestro. Te rogamos, Padre, que tú prepares nuestros corazones, que tú, Señor, prepares nuestras mentes, que quites cualquier distracción, que quites cualquier pensamiento, Señor, para que no estorbe que tu gloria pase. Háblanos, Señor, hoy en esta mañana. Háblanos a través de tu Santo Espíritu. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Toma mi boca, Señor. No vienen a escucharme a mí. Vienen a escucharte a ti, Señor. Te rogamos, Padre, que tú hables. Que tú, Señor, que tu gloria pase por este lugar. Que podamos honrarte, Señor. Ayúdanos a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos a que en verdad, Padre, ponernos a trabajar en nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu, Señor, ilumine los ojos de nuestro entendimiento. Porque, como lo vimos, Señor, en la clase de Romanos, nuestra gloria es la esperanza de un día despertar semejantes a tu Hijo Cristo, conformados totalmente a la imagen de tu Hijo Cristo. Ayúdanos, Señor, ten misericordia, desnuda tu brazo poderoso y trae salvación hoy, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, la predicación tiene que ver con la explicación de la venida del Espíritu Santo. La semana pasada vimos Hechos capítulo 2, versículos 5 en adelante hasta el 11. Y vimos la estrategia del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? La estrategia del Espíritu Santo. Realmente, cuando estuve estudiando y estuve preparando el sermón, es sorprendente y maravilloso cómo Dios trabaja. Cómo Dios trabaja, cómo Dios va preparando los corazones. Y precisamente por eso es que oramos para que el Señor prepare cada uno de nuestros corazones. Y vimos ahí precisamente cómo ese estruendo los confundió, los maravilló. Comenzaron a hablar hombres galileos. ¿Se acuerdan qué decíamos de los galileos? ¿Que eran qué? ¿Se acuerdan de los galileos que eran qué? Hombres incultos. Tenían una forma peculiar de hablar, tenían acento, se comían sílabas ellos, eran la clase más baja los galileos. ¿Y cómo estos hombres comenzaron a hablar en qué? En lenguas, y decíamos que esas lenguas son idiomas, no son borucas, no son sonidos extraños, sino la palabra lenguas es la palabra glosa, que tiene que ver con idiomas. Entonces, más maravillados estaban de que estos galileos incultos, de que estos galileos de la clase más baja estuvieran hablando en idiomas y cada uno entendía precisamente en su idioma natal. ¿Qué es lo que empezaron a hablar? Las maravillas de Dios. ¿Se acuerdan? Empezaron a hablar las maravillas de Dios. Y las maravillas de Dios tienen que ver con el contexto judío, que tiene que ver desde la creación, la redención del pueblo de Israel en Egipto, que el Señor los haya pasado por el mar, las maravillas que pasaron en el desierto, la historia de Israel. Toda la historia de Israel tiene que ver con las maravillas del Señor. Y entonces, lo que tenemos aquí es el Espíritu Santo preparando de una manera maravillosa, estratégica, fenomenal,
preparándolos para el mensaje. Hablábamos también de la llenura del Espíritu Santo y hoy vamos a continuar hablando de la llenura. Sacamos el ejemplo de Esteban, ¿se acuerdan? Y decíamos esto, quien te domina es quien te gobierna. Y veíamos el mensaje de Esteban. Esteban, siendo apedreados, estaba lleno del Espíritu Santo y hasta oró por los que lo apedreaban. Eso es la llenura del Espíritu Santo. En medio de esa circunstancia, él oraba. ¿Por qué? Porque estaba siendo lleno del Espíritu Santo. La importancia de cada creyente, porque Efesios 5:18 habla a cada creyente de ser llenos del Espíritu Santo. No es una opción, no es opcional, no es si quieres, es la llenura del Espíritu Santo. Y hermanos, más que un mandato, es una necesidad para poder vivir la vida cristiana. Vea la vida de Esteban. Esteban siendo lleno del Espíritu Santo. Lo vimos ahí en Hechos capítulo 7, creo que es. Capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Él fue lleno y le creyó a Dios y Dios lo guió en medio de esa circunstancia adversa. ¿Por qué? Porque era lleno. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no importa la circunstancia. No importa la circunstancia. Realmente a mí me asombró ver precisamente la vida de Esteban. Cómo fue lleno del Espíritu Santo y no importaba la circunstancia. De hecho, lo pagó con su vida, pero él fue lleno del Espíritu Santo. Y precisamente hoy vamos a continuar en la explicación de todo esto. La explicación de la venida del Espíritu Santo. Ahora, regresemos ahí a Hechos 2 y versículo 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Qué van a hacer para explicar este fenómeno? ¿Qué quiere decir esto? Ahora, en esta multitud había incrédulos. Había gente que no creía. ¿No es interesante, hermanos, ver cómo hay personas hoy en día que son incrédulos a la palabra de Dios? Es realmente de llamar la atención la incredulidad que existe en el mundo. Y no solamente de la parte de los no creyentes, sino de los creyentes también. La incredulidad que hay en nuestros corazones. Hay personas que no son convencidas todavía. Creen que Jesús es Dios, pero no creen en el perdón de Dios. No creen en el perdón de Dios. No creen lo que dice la palabra. No creen lo que dice la palabra. Por ahí alguien me había comentado, creo que fue la hermana Rosa, que me comentó de personas que creen que cuando estén delante del cielo, que estén delante del Señor en el cielo, no las va a mandar al infierno. Creen que no, Dios no es tan malo como para mandar al infierno a las personas. Se los han dicho, ¿no es cierto? Se los han dicho personas. No, yo no creo que Dios es un Padre amoroso. ¿Tú te atreverías a mandar a tu hijo al infierno? ¿Saben lo que están diciendo? Es, yo no creo lo que Dios dice, lo que Dios dice en su palabra. Número uno, lo ignoro porque son ignorantes de la palabra de Dios. Y después, no lo creo. Yo no creo que Dios vaya a mandar al infierno a personas. Pues no importa lo que tú creas. Importa lo que Dios dice. Importa lo que Dios dice. Y hay personas hoy en día que tienen una incredulidad asombrosa.
ven los hechos, ven cosas palpables y no, escépticos. Y usted está dándole toda la evidencia de la palabra de Dios, hechos reales, hechos concretos, y deciden no creer. Esa es la razón, hermanos, por la cual decimos que la salvación no es un asunto de un diálogo, es asunto de soberanía. La salvación no es un asunto de hablar. No es por el hecho de que usted le hable a una persona de Cristo, es porque Dios tenga misericordia de él. La salvación es un asunto de soberanía. No tiene nada que ver con que también discutamos de la palabra. Tiene que ver cómo el Espíritu Santo derriba barreras, derrite los corazones. Por eso dice ahí en Juan 16:8, cuando Él venga, ¿qué? Él los convencerá. No el pastor, no el evangelista. Él los va a convencer. Él los va a convencer ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Es una obra de Él. En medio de todo esto, después de estar oyendo hablar a las personas en lenguas, después de ese estruendo, después de que estaban hablando las maravillas de Dios, había gente ahí que incrédula. Ahora, viene una pregunta. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? Si usted hubiera estado presente en ese momento de haber escuchado ese estruendo y de estar escuchando a estos galileos incultos hablando en todos los idiomas conocidos de aquel mundo, ¿qué hubiera hecho usted? Es una buena pregunta. ¿Sabe qué hubiera hecho yo? Muy probablemente lo mismo que ellos. Diría, están borrachos. Están borrachos. ¿Sabe por qué? Porque esa es la reacción natural de un hombre natural. Pero si el Espíritu Santo hubiera preparado mi corazón y el Espíritu Santo me convence de justicia, de juicio, de pecado, diría, esto es un mover de Dios. Por eso es que decimos que la salvación es un asunto de soberanía. La salvación es del Señor. Punto. La salvación es del Señor. Por eso es lo único que nosotros podemos hacer como el ciego Bartimeo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Salmo 69:1. Sálvame, oh Dios, sálvame. Si tú no haces la obra en mí, yo no puedo. Eso es precisamente al punto al que te lleva Dios. Ese es al punto al que te lleva Dios. Soy un fracasado, Señor. Yo no puedo. Me demandas mi responsabilidad, arrepentirme, porque Hechos 17:30 Él dice, Él manda que se arrepienta. Pero si tú no me das el arrepentimiento, ¿qué? Yo no puedo. Yo no puedo. Por eso es que se me hace muy vital las palabras de Agustín. Dame, ¿qué? Lo que pidas y pídeme lo que quieres. Dame lo que pidas y pídeme lo que quieres. El hombre natural bloquea su mente. No, esto no es de Dios. Esto no proviene de Dios. ¿Sabe por qué? Porque sus mentes, dice la palabra, que están cegadas, ¿por quién? Por Satanás. Mire, vamos a Efesios. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza de su corazón. Versículos 18 al 20 habla de lo que significa estar un hombre muerto espiritualmente. Es alguien que tiene oscurecida la mente, ajeno a la vida de Dios, ignorante por la dureza de su corazón, los cuales perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero Dios, que es rico en misericordia, versículo 1, capítulo 2, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios que mandó que de las tinieblas, ¿qué? Resplandeciese, ¿qué? La luz. Él tiene que mandar y decir que de las tinieblas de tu mente resplandezca, ¿qué? La luz. De otra manera vas a continuar en las locuras de tu pecado, con la mente entenebrecida. Deuteronomio 29:4. Mi versículo aplanador. Este es mi versículo aplanador. Deuteronomio 29:4. Moisés, versículo 2, llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos. Al igual que Hechos 2:12, al igual que estos hombres que estaban ahí, vieron, oyeron todo lo que Jehová había hecho delante de vosotros, de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni ¿qué? Oídos para oír. Usted puede ver mucha manifestación de Dios, puede ver milagros de Dios, puede ver las grandes maravillas del Señor y aún así no tener ojos para ver. Puedes verlos con los ojos físicos. Pero vamos a 1 Corintios. Capítulo 1, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. Usted puede ver cosas de Dios y no entenderlas. ¿Por qué? Porque para ti o para las personas incrédulas son una locura. ¿Cómo voy a dejar de vivir para mi gloria, para la gloria de Dios, si a este mundo he venido a pasarla bien? ¿Cómo Dios no quiere mi felicidad? Yo me quiero casar con esta muchacha que es del mundo o con este muchacho que es del mundo. Dios es malo. Porque para Él son locura. Ahora déjame hacerte una pregunta, hermano. Cuando ves los mandamientos del Señor, ¿son locura para ti? Esto no. Estoy en la gracia. Estoy en la gracia. Ayer estuve platicando con un amigo y me decía acerca de la ley. No él, que a él le comentaron. La ley ya no sirve.
La ley ya no sirve. Estamos en la gracia. Lo único que tenemos que cumplir es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. La ley no sirve. Hoy en día hay varios cristianos que llegan a ese punto de decir, la ley, ya no estoy bajo la ley. Pero Gálatas 6:2 habla acerca y dice, llevad las cargas unos sobre los otros y así cumplir la ley de Cristo. Hay tantas cosas hoy en día, hermanos, precisamente, y creo que lo que tenemos que entender es, tenemos que examinar en nuestro corazón si en realidad hay incredulidad a Dios. Hebreos 3. Versículo 7 dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Hermanos, ¿sabe lo que significa oír la voz de Dios y endurecer su corazón? ¿Sabe lo que significa? Significa oyes la palabra de Dios, lees la palabra de Dios, pero no la vives. Eso es endurecer tu corazón. Lees la palabra de Dios, conoces la palabra de Dios, pero no la vives. Y cada vez que oyes tú la palabra del Señor y no está produciendo en ti cambios, te estás poniendo ¿qué? Duro. Dureza de corazón, insensible. Se hace un callo en ese corazón y cada vez que tú escuchas la reprensión, la exhortación, la palabra y no haces caso, se vuelve tu corazón ¿qué? Duro. Y también hay ¿qué? Incredulidad. Versículo 12, de ahí mismo de Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos. Hace la advertencia a los hermanos. ¿Qué? Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Incredulidad es no creerle a Dios, es no obedecer a Dios. Para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el ¿qué? El engaño del pecado. Y hermanos, eso es lo que hoy en día sucede en muchas iglesias. Hay mucha gente que está engañada, que vive engañada. ¿Por quién o por qué? Por el pecado. Creen que son cristianos, pero en realidad en su vida hay pecado. Y viven engañados. Y lo peor de todo es que lo saben. Capítulo 4. Versículo 16, ahí mismo de Hebreos 3:16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por no haberla oído acompañada de fe en los que la oyeron. Romanos 1:6 creo que dice, para la obediencia de la fe. Para la obediencia de la fe. La fe verdadera produce ¿qué? Obediencia. ¿De qué te sirve llamarte cristiano si vives como el mundo?
¿De qué te sirve llamarte cristiano? Hoy en la mañana en la clase hablábamos acerca de esto. Hablábamos acerca de esto, de gente que tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero no hay frutos. No hay evidencia. No hay buenas obras. Oh, pero sabes mucha doctrina, sabes mucha teología, sabes mucho de la palabra de Dios, te gusta debatir la palabra, pero eres desobedientes a los padres, rebeldes, viven vidas con un pie en el mundo y con otro pie en el cristianismo, imitando las cosas del mundo. Ah, pero soy cristiano. ¿De qué te sirve? Hoy vimos que el juicio de Dios van a ser ¿qué? Las obras. Las obras. Dios no te va a juzgar por lo que sepas. Te va a juzgar en base a ¿qué? A las obras. Romanos 2, capítulo 6. Capítulo 2, versículo 6. En base a las obras. Y aquí están estos hombres y estaban atónitos y perplejos y estaban confundidos como siempre. ¿Por qué? Porque había incredulidad, porque había dureza en su corazón, porque vieron las maravillas de Dios, escucharon, pero Dios no les había dado ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Por eso es que los judíos tropezaron. Porque hacía milagros Dios, milagro en el desierto, milagros y milagros el Señor, y no entendían. Hacía señales con el pueblo y no entendían. Y no entendían. Vea lo que dice, vea el atrevimiento de estos hombres ahí en Hechos capítulo 2, versículo 13. ¿Qué quiere decir esto? ¿Más otros qué? Burlándose. Decían, ¿están llenos de qué? De mosto. Eso realmente es una burla. Es una burla. En este análisis es una burla. No solamente están diciendo, están borrachos, ya andan mareadones. No, Pablo habla en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino. En otras palabras, no entregues tu vida a otras cosas que no sea el Espíritu Santo. Pero ¿qué tipo de burla es esto? Y realmente me costó trabajo entenderlo porque hay varias palabras para vino. Hay varias palabras para vino. Hay una palabra que es para el vino fermentado. El vino fermentado es aquel que es altamente tóxico, es altamente embriagador, que le afecta. Y que usted sabe que si lo toma, lo va a embriagar, lo va a gobernar ese vino. Esa es la palabra para ese vino, fermentado. Pero la palabra que está utilizando aquí nada tiene que ver con la fermentación. La palabra aquí que está traduciendo es una palabra para jugo de uva dulce. Es cuando usted recién exprime las uvas y ese primer jugo que sale es ese jugo dulce que no está fermentado, que acaba de ser extraído. Y está diciendo, estos hombres con ese tipo de vino se ponen borrachos. Son como bebés que le dan un sorbo de ese jugo de uva y se emborrachan, es lo que está diciendo. Es una burla. No puede ni siquiera tolerar el jugo de uva.
Son bebés que están embriagados por ese jugo de uva recién hecho. Es una burla. Ellos atribuían la obra de Dios a que estuvieran borrachos. Pero vea lo que dice el Señor Jesús allí en Juan 8. Dice, yo, porque hablo la verdad, no me entiendes. No me entiendes. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. No entendieron y trataron de explicarlo con una burla. Mira, vamos a Juan, capítulo 6. Yo espero que tenga usted el tiempo para leer este maravilloso capítulo de Juan 6. Tiene muchísimo tela de donde cortar. Pero quiero que vea lo que dice el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cuál era esta palabra dura? El que no come mi carne y bebe mi sangre, ¿no puede ser qué? Mi discípulo. ¿Qué locuras está diciendo este hombre? Que comamos su carne y que bebamos su sangre. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y ¿qué? Son vida. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Juan 6, ahí está al principio del capítulo, la multitud que venía a coronar al Señor. Queremos a este hombre que sea nuestro rey. Venimos y lo coronamos. ¿Por qué? Porque nos da de comer, porque nos alimenta, no tenemos que trabajar y entonces tenemos a alguien ya que sacia mis necesidades físicas, pero no espirituales. Y ahí está esa multitud. Y al final del capítulo 6, esa multitud, ¿qué? Se fue. ¿Por qué? Porque no entendieron las palabras del Señor. Este hombre está loco. Este hombre está loco. Porque las palabras que el Señor habló son espíritu y son vida. Ahí en Corintios dijimos, ¿no? Que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son ¿qué? Locura. Y aquí están estos hombres, ahí en Hechos 2, diciendo, miren estos bebés que no pueden ni siquiera tomar el jugo de uva. Y quiero que vea la actitud. Vamos ahí a Hechos para que veamos la actitud de un hombre incrédulo que cuestiona a Dios, que siempre está dudando de Dios. Vea lo que dice el capítulo 4 de Hechos, versículo 7. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Aquí está, cuestionando a Dios, siendo incrédulos, no creyendo. Ahí mismo en el capítulo 4, versículo 17.
Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ahí está la incredulidad, deteniendo con injusticia la verdad de Dios, porque no la podían entender. Capítulo 5, versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Versículo 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los golpean, los meten a la cárcel y ahora los golpean. Capítulo 7, versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Los meten a la cárcel, los golpean y finalmente los matan. Esta es la actitud de un hombre incrédulo. Hermanos, esto es lo que el Evangelio hace. El Evangelio parte por mitad a la gente. O vienes corriendo a Cristo, o vienes en contra de Cristo con piedras y palos. Esto es lo que hace el Evangelio. El verdadero Evangelio polariza. O en verdad vienes a Cristo, o viene esta gente con palos y piedras a matarte. O amas a Dios, o sigues odiando a Dios. Esto es lo que hace el Evangelio. O se burlan de ti, o muéstrame más acerca de Cristo. Esto es lo que hace el Evangelio. Y si esto no hace el Evangelio, entonces no es el Evangelio verdadero. Se cuenta la anécdota de Spurgeon, cuando a sus jóvenes que estaban en el seminario los mandaba, o no me acuerdo si fue Spurgeon o fue alguien que los mandaba a predicar. ¿Cómo te fue? Mal. Me persiguieron en esta ciudad y casi me matan. ¿A ti cómo te fue? Se burlaron de mí, me corrieron de esta ciudad. ¿A ti cómo te fue? ¿Bien? ¿Bien? ¿Por qué? Prediqué el Evangelio y no estuvieron nada en contra de mí. ¿Cuál fue el Evangelio que predicaste? Ese no es el Evangelio que viene en la palabra de Dios. Joven, estás despedido. ¿Qué Evangelio estás predicando hoy en tu vida? ¿La gente te aborrece por predicar el Evangelio? Pues es el Evangelio de todos. Todos los caminos llevan a Dios. Realmente es sorprendente cómo el Evangelio parte al hombre por la mitad. O lo amas o lo odias. ¿Lo tienes o no lo tienes? Y eso es parte de la estrategia maravillosa del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se enfoca en la predicación del Evangelio. Y eso fue, hermanos, cada persona que viene a Cristo, el Espíritu Santo vive dentro de usted. El Espíritu Santo vive dentro de usted. ¿No dice Corintios, o no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? ¿El cual, qué? ¿Mora en vosotros? El Espíritu de Dios en un verdadero creyente vive, mora, opera a través de usted. ¿Cómo? A través de la llenura del Espíritu Santo. A través de la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Que Él va preparando su corazón para que cada vez más y más tenga usted la llenura del Espíritu Santo.
Y viene una pregunta, hermanos, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo viene la llenura del Espíritu Santo? Hermanos, la llenura del Espíritu Santo comienza con la confesión de pecado. Comienza con la confesión de pecado. Comienza precisamente con un corazón contrito y humillado. Comienza de que necesito vaciarme a mí mismo, para que Él en verdad me llene. Vaciarme a mí mismo. Confesión de pecados, desprendimiento de pecado. Vaciarme a mí mismo. Confesar mi pecado. Es necesario que Él crezca y yo mengue. Hermanos, cada cristiano posee al Espíritu Santo. El poder viene de ahí. Viene de tener al Espíritu Santo. Al tener una vida totalmente entregada a Él. No solamente una parte de nuestra vida, sino una vida totalmente entregada a Él. Hay muchas personas que tienen su vida parcialmente entregada a Dios, pero no completa. No hay una entrega personal al Señor. Lo dijimos la semana pasada. Si Pedro se hubiera parado a predicar sin la llenura del Espíritu Santo, ¿qué hubiera pasado con él? ¿Lo hubieran qué? Apedreado. Lo hubieran apedreado, pero ahí está el Espíritu Santo en esa maravillosa estrategia que él empezó a hacer. Y entonces Pedro se pudo parar y predicó ese sermón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo fue preparando. No solamente a los que estaban ahí, sino a Pedro también lo preparó para predicar el Evangelio. Esto es, hermanos, en verdad necesitamos la preparación de Dios para podernos levantar y predicar el Evangelio, tener la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe que mucha gente por eso no predica el Evangelio? Porque dice la palabra ahí en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios para salvación. No es mi poder, ¿es poder de quién? De Dios. Poder de Dios para salvación. Eso es lo que queremos ser como iglesia, hermanos. Ser llenos, ser dominados, ser guiados, ser controlados por el Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. Eso es lo que queremos como iglesia. Ser llenos del Espíritu Santo, que cada parte de mi vida sea gobernada por Él, sea dominada por Él. La semana pasada hablamos de Esteban, ¿se acuerdan el ejemplo que dimos de Esteban? Bueno, hoy quiero hablar con la ilustración de Pedro. ¿Sabe una cosa, hermanos? Pedro quería estar siempre al lado de Jesús. Pedro siempre quería estar al lado de Jesús. Pedro siempre le seguía el rastro al Señor. El Señor iba a una montaña, Pedro subía a la montaña. Vimos ahí en Juan 63, ¿te quieres ir, Pedro? ¿Te quieres ir? ¿A dónde más iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Pedro siempre estaba cerca del Señor. Y es una buena pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Por qué Pedro siempre estaba ahí? ¿Sabe una cosa? Cada vez que Pedro estaba cerca del Señor, había tres cosas que pasaban. Hacía milagros,
decía cosas milagrosas y tenía una valentía milagrosa. Estas tres cosas siempre que Pedro estaba con el Señor hacía. Hacía milagros, decía cosas milagrosas y tenía una valentía milagrosa. La primera vez que vemos a Pedro, él está en el barco, en el mar, y está un mar ahí embravecido y ve al Señor de lejos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Y qué le dice? Jesús viene caminando en medio del agua y le dice, si eres tú, manda que vaya yo y ¿qué? Este hombre era pescador toda su vida. Era pescador toda su vida y le dice a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya y camines sobre estas aguas. Pero ¿sabe una cosa? Él empezó a caminar en el agua. Y cada paso que daba, ¿qué pasaba? Se hundía. Se hundía, se hundía, hasta que, ¿qué clamó? Señor, sálvame que perezco. No era consciente de lo que estaba haciendo. Solamente quería estar donde estaba Jesús. El amor por Jesús lo excedía todo. Y después de que empezó a caminar, comenzó a hundirse. Y el Señor entonces se agacha y lo levanta. Y hermanos, cuando lo levanta no estaba en el barco Jesús. ¿Estaba dónde? En el agua. Implica que tuvieron que caminar otra vez hacia la barca. Y entonces Pedro estaba caminando sobre el agua, ahora sí, porque estaba cerca de ¿quién? De Jesús. Lo salva y van hacia la barca. Y tuvieron que caminar hacia la barca. No estaba Jesús en la barca y lo salvó en la barca. Entonces, cuando estaba cerca de Jesús, había milagros. Sintiéndose, ahora sí, seguro. Y ahí está Pedro. Mírenme, estoy cerca de Jesús y puedo caminar sobre el agua. Eso debe de haber sido asombroso. Cuando Pedro estaba cerca de Jesús, podía hacer cosas milagrosas. Podía caminar sobre el agua. La próxima vez que vemos a Jesús, con Pedro a Jesús, le dice, ahí en Mateo 16, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos decían, tú eres Juan el Bautista, otros tú eres Elías, tú eres un profeta. Y Jesús le dice, ¿y quién de vosotros, y qué dicen vosotros que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando él estaba cerca de Jesús, también entonces hablaba ¿qué? Cosas milagrosas. Cuando estaba cerca de Jesús, hacía milagros. Cuando estaba cerca de Jesús, hablaba milagrosamente también. Hablaba revelación por parte de Dios. ¿De dónde vino eso? ¿Por qué? Porque su boca estaba disponible para Dios. Y entonces Dios lo usó. Tú eres el Hijo de Dios. No es extraño, hermanos, que Pedro quisiera estar donde estaba Jesús. Hacía milagros y decía cosas milagrosas. Tercero, tenía un valor milagroso Pedro
Cuando llegaron los soldados a arrestar a Jesús, y Jesús dijo: ¿a quién buscáis? Y el ejército romano cayó como fichas de dominó delante de él. Yo soy, ¡pum! Caen los que lo iban a arrastrar. Y Pedro pensó que iba a ser fácil también. Y saca su espada, ¿y qué hace? Le corta la oreja a un hombre. Había, yo creo que más de 500 hombres que lo iban a arrestar. Y este hombre saca su espada, eran 12 contra 500, ve que caen estos hombres, saca su espada y ahí va y le corta la oreja a este hombre. ¿De dónde sacó este valor este Pedro? De estar cerca de Jesús. De estar cerca de Jesús. Él lo único que tenía que hacer era mirar a Jesús y ahí brotaba su valentía. Tenía la capacidad de hacer milagros, de decir algo milagroso, y tenía también ese valor milagroso cuando estaba de cerca de Jesús. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando es apartado de Jesús y Jesús es entregado a las autoridades? Y llega a ese patio y ya no está cerca de Jesús. ¿Qué pasa? Lo niega. Lo niega. Al ya no estar cerca de Jesús, ya no obra milagroso, ya no habla milagroso, ya no tiene esa valentía, es separado de Jesús y ahora él está, ¿qué? Traicionando a Jesús, negando a Jesús, no una ni dos, 3 veces. 3 veces. Solo bastó una pequeña separación para que Pedro fracasara en su vida. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Solo pasó un breve separo de Jesús para que Pedro fracasara. Por eso la Escritura dice: separados de mí, nada podéis hacer. Ahora ya no es tan valiente, ahora ya es un cobarde, ahora ya niega al Señor. Pero vea a este mismo Pedro. La semana que entra, si Dios quiere, vamos a continuar con Pedro, pero vea a este Pedro ahí en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. Ahí está otra vez, es el mismo Pedro que negó al Señor, ahora está parándose en Pentecostés y está dando la cara por su Señor. Y predica el primer sermón, y predica un sermón precioso y maravilloso, poderoso. Dios está utilizando su boca nuevamente. Entonces, lo vemos más adelante también cómo obra milagros, y Dios le da audacia y va y predica más. Y hermanos, esto es lo que quiero que entendamos. Cuando Pedro estaba con Jesús, podía hacer cosas milagrosas, decir cosas milagrosas, tener una valentía milagrosa. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, porque estaba cerca del Señor. Y la llenura del Espíritu Santo es eso, hermanos, estar cerca del Señor, cerca de Él, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esto es lo triste del cristiano hoy en día, que cree que puede vivir su vida aparte de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque no ora, porque no lee su Biblia,
porque no pasa tiempo con Él. Pedro hizo lo que hizo porque pasó tiempo con el Señor. Y Pedro dejó de hacer lo que hacía porque se separó del Señor. Y hoy en día es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. En nuestras vidas hay cristianismo frío, cristianismo sin ganas, porque no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es lo mismo que vivir como si estuviera al lado de Jesús. ¿Sabe una cosa? Yo me acuerdo cuando era niño, a la edad de 9 años, que el Señor hizo la obra en mí. Y yo recuerdo esos primeros días que me sentía tan contento, que me sentaba en una silla o en una banca y decía, Señor, tú aquí, estás aquí a mi lado. Y a todos lados que iba, decía, tú estás a mi lado, Señor. Y hasta me movía hasta el final de la banca para decir, tú aquí siéntate conmigo. Eso es la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Es decir, Jesús está al lado de mí. Y Pedro hizo lo que hizo porque él estaba al lado de Jesús. Y cuando dejó de hacer lo que hizo fue porque no estaba, ¿qué? Al lado de Jesús. La llenura del Espíritu Santo es eso. Vivir como si el Señor Jesús estuviera al lado mío. Ser llenos del Espíritu Santo es dejar que la presencia de Cristo me domine completamente. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo, ¿qué? More en abundancia. More en abundancia. La llenura del Espíritu Santo es dejar que la presencia de Cristo domine toda mi vida. No es algo místico, hermano. No es algo místico. Es llenarme con la palabra de Dios para que la palabra de Dios domine mi pensamiento. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Y si la palabra de Dios domina tu pensamiento, entonces también va a dominar, ¿qué? Tus acciones. Y el Espíritu Santo entonces va a gobernarme. Vamos ahí a Colosenses 3:16. Con este pasaje voy a terminar. Colosenses capítulo 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Vea el resultado de que la palabra de Dios sature, domine mi vida. Después voy a hablar. ¿Qué? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos. ¿Y qué? Cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque la palabra me tiene lleno. Me tiene lleno. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. Eso es precisamente la llenura del Espíritu Santo. En la medida en que yo me estoy rindiendo a Él, en la medida que yo me estoy sometiendo a Él, Él me va a conducir, Él me va a llevar, Él me va a guiar. Pero mi trabajo es precisamente esto, que la palabra de Cristo more en abundancia, ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí vemos, la semana pasada vimos el ejemplo de Esteban, hoy vimos a Pedro. Pedro sin Jesús no era nadie. Pedro con Jesús, porque era lleno de Jesús, porque era lleno del Espíritu Santo, obraba milagrosamente, hablaba milagrosamente, porque estaba el Espíritu Santo en él. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra.
Gracias, Señor, porque vemos precisamente todo lo que tú has hecho con nosotros y en verdad tenemos tantas cosas, Padre, para poder vivir nuestra vida cristiana, pero lo importante es ser lleno del Espíritu Santo. Trabaja en nuestros corazones, Señor, no en emociones. Aunque sabemos, Padre, que cuando hay en verdad tu Espíritu Santo persuade y convence, no solamente llega a nuestra mente, sino también llega a nuestro corazón. Pero también, Señor, se vive eso, se aplica eso. Ayúdanos, Señor. Tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras debilidades, pero eso no importa, Señor, porque el Evangelio es poder tuyo para salvación. Ayúdanos a no andar lejos de ti, sino cerca, y en todo momento ser llenos de ti. Gracias, Padre, por lo que vemos en tu palabra, y eso queremos para nuestra vida. Eso es lo que queremos para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro intercesor. Amén. Bien, hermanos, estamos despedidos. Entonces hoy a las 7 nos vemos para la oración. ¿Ok? Que el Señor los bendiga.